Merci beaucoup, Monsieur le Président. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores jueces. Es para mí un gran honor el aparecer de nuevo ante su corte y quiero expresar al Gobierno de Chile también mi reconocimiento por la confianza que ha depositado en mi persona. La posición que defiende Chile ante ustedes ha sido ilustrada de manera exhaustiva en sus escritos y luego oralmente, y ahora la resumo en unas pocas palabras. Es que la frontera entre las zonas marítimas pertenecientes a la jurisdicción exclusiva de las partes en este diferendo ha sido determinada por medio de la Declaración de Santiago de 1952 y ha sido reconocida y plasmada específicamente en una serie de instrumentos convencionales ulteriores, y también ha sido confirmada por toda una serie de elementos perfectamente coherentes en la práctica internacional pertinente. El objeto de este alegato es recapitular para ustedes estos puntos, esperando así ayudar a la Corte a identificar plenamente lo que podemos llamar el hilo conductor de la argumentación presentada por la parte demandada, y también, sobre todo, de destacarles que la posición defendida por Chile se basa en una interpretación de los instrumentos pertinentes efectuada al aplicar fielmente los principios relativos a la interpretación de los tratados internacionales tal que están codificados en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena. Estos son artículos donde no cabe la menor duda que obedecen perfectamente, como también lo ha dicho Sucarte en innumerables ocasiones, a los principios del derecho internacional general en la materia. Y aquí, pues, una serie de conceptos cuya plena validez tiene durante esta época un reconocimiento muy extenso y que por ello no debería ser ni necesario describirlos. No obstante, conviene recordarlos debido a que, de manera bastante sustancial, nuestros contradictores al otro lado del pasillo parecen ignorarlos. Perú se esfuerza en convencerles que si la Declaración de Santiago en efecto es un tratado, ninguna de sus disposiciones establece la menor delimitación de las zonas marítimas entre las partes contratantes, o a lo más, quizás esbocen una delimitación entre Perú y Ecuador, y ello debido a la presencia de islas en la zona afectada, y olvidando además que también existen islas en la zona entre Chile y Perú. Pues bien, para tratar de convencer a la Corte, Perú cuenta esencialmente sobre la letra de la declaración y en particular de su artículo 4. Y esto es algo que aísla del conjunto y del contexto dentro del cual este mismo forma parte. En otras ocasiones, el instrumento convencional que debemos interpretar se olvida totalmente cuando contradice la tesis que mantienen los abogados de la parte demandante. Señor presidente, no puedo resistir la tentación de recordarles un locus classicus de la jurisprudencia internacional en la materia de interpretación de tratados, y es la célebre frase de un fallo de 1922 donde uno de sus antecesores enseña lo siguiente, y cito: para examinar la cuestión actualmente ante la Corte a la luz de los términos mismos del tratado, es necesario evidentemente leer este en su conjunto, y no se puede determinar su significado en base a simplemente que algunas frases separadas de su entorno y que separadas de su contexto pueden ser interpretadas de distintas maneras. Fin de cita. En realidad, Perú no se deja llevar en el proceso de interpretación que aquí resulta necesario para poder determinar el significado exacto de las normas convencionales por medio del uso de todos los criterios hermenéuticos pertinentes. Parece como si tuviera miedo, y esto me parece un indicio elocuente que en los escritos peruanos los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena no se citan en ningún momento,
ni tampoco se utilizan, a pesar de que la cuestión fundamental que está en el meollo de este asunto es precisamente la interpretación de los tratados. Señor presidente, es evidente que hay que someter a la operación de interpretación la Declaración de Santiago. Es esta que, según Chile, pero también según Ecuador, establece la delimitación entre las zonas marítimas sometidas a la soberanía y a la jurisdicción exclusiva, respectivamente, de Chile, de Perú y del Ecuador, mientras que Perú contesta esto. No obstante, la declaración y su artículo 4 en particular no pueden analizarse aislándolas de su contexto, es decir, los acuerdos de Lima de 4 de diciembre que forman parte de ese contexto. En efecto, no se trata aquí de acuerdos tripartitas sucesivos firmados por separado unos de otros. Insisto en ello, cada uno de los 6 acuerdos de 1954 incluye un dispositivo común que se redacta de manera idéntica, y lo cito. Todos los dispositivos del presente acuerdo forman parte integrante y complementaria de las resoluciones y acuerdos adoptados en la Conferencia sobre la explotación y la conservación de los recursos marítimos del Pacífico Sur, celebrada en Santiago de Chile en agosto de 1952, y en ningún caso es posible derogar a las resoluciones y acuerdos ahí celebrados. Las 3 partes contratantes, presidente, han puesto en claro la manera más clara de establecer la relación entre la Declaración de Santiago y los acuerdos de 1954. Ahí se trata de una relación de integración. Tanto unas como otras deben ser percibidas como algo que forma un conjunto integrado en el cual una posición de primacía se le da, por supuesto, a la Declaración de Santiago, puesto que cada uno de los acuerdos de 1954 proclama expresamente que sus propias disposiciones, al integrarse a las disposiciones de 1952, sirven para completarlas y aplicarlas, excluyendo, por supuesto, la posibilidad de modificarlas. También es obvio que la relación de integración entre la Declaración de 1952 y los acuerdos de Lima de 1954 debe ser tomada en cuenta, puesto que se trata de interpretar tanto una como la otra. Su impacto es innegable. Los acuerdos de 1954 forman por ello parte indiscutiblemente asociada del contexto al cual hay que referirse para interpretar las disposiciones de la declaración. Y además sabemos que además del contexto tenemos el texto, el preámbulo, los anexos del tratado, etcétera, pero sabemos que el contexto también forma parte de cualquier acuerdo ulterior que intervenga entre las partes en respecto a la interpretación del tratado o de la aplicación de sus dispositivos. Ese es el artículo 31, párrafo 3A del convenio de la Convención de Viena. Y razón de más, en nuestro caso, los acuerdos ulteriores han sido proclamados oficialmente como parte integrante y complementaria de la Declaración de 1952. Pero comencemos a dirigirnos a la declaración haciendo abstracción de esa parte del contexto que representan los acuerdos ulteriores, bajo reserva, naturalmente, de verificar acto seguido lo que supone la verificación. Señor presidente, no hay necesidad de recurrir a los acuerdos posteriores a 1952 para demostrar que una interpretación de buena fe de la Declaración de Santiago justifica plenamente la conclusión según la cual los 3 estados convinieron en cuanto a la delimitación lateral de los espacios marítimos reivindicados, determinando la frontera entre sus zonas marítimas respectivas. Evitaré abundar
entrar en los desarrollos analíticos que nos ha presentado el profesor Crawford en este sentido, y me limitaré a presentar a la Corte algunas pruebas. La primera es que la Declaración de Santiago es un acuerdo entre tres estados que, haciendo causa común, proclaman de forma concertada su soberanía y su jurisdicción exclusivas sobre las zonas marítimas que bañan sus costas, pero se cuidan de precisar, ante todo, que la soberanía que reivindican se ha de entender como la que a cada uno de ellos corresponde, tal como lo indica expresamente el artículo 2 de la Declaración. Dicho de otro modo, la proclamación de soberanía se hace conjuntamente, pero se corresponde para cada uno de los tres países a un espacio marítimo que ellos convienen que se ha de considerar como distinto respecto del reivindicado por los otros dos. La segunda prueba es que esta proclamación concertada es consecuencia lógica de las proclamaciones unilaterales de Chile y el Perú, emitidas por separado en 1947, a algunas semanas de distancia uno del otro. Cada una de estas dos declaraciones unilaterales, y yo lo recuerdo, estaba orientada exactamente en el mismo sentido que la otra e indicaba los contornos de la zona marítima reivindicada con miras a evitar todo solapamiento con la del vecino. De ahí se deriva que ninguno de los estados percibió la declaración unilateral del otro como en conflicto con la suya propia. Efectivamente, ninguna de las dos partes protestó en ningún sentido. La tercera prueba es que a la hora de considerar el acuerdo a tres se imponía naturalmente a las partes contratantes la necesidad de enunciar los criterios que permitían identificar los límites de la zona marítima sobre la cual cada uno de ellos proclamaba su soberanía exclusiva en armonía con los otros dos. Una identificación que en vista de la situación descrita no presentaba grandes dificultades. Y en efecto, con ocasión de la conferencia diplomática pertinente de 1952, se pudieron elaborar muy rápidamente tanto el artículo 2, que se corresponde a las extensiones de las zonas marítimas hacia alta mar, como el artículo 4 respecto de la delimitación lateral. A la luz de este contexto, la interpretación del artículo 4 de la Declaración parece clara. Se trata tanto de las islas como de las zonas marítimas generales de los tres estados. En cuanto a las islas, se prevé que también ellas, al igual que las costas continentales, engendran una zona marítima de 200 millas sometida a la soberanía del estado de pertenencia. A continuación se trata el caso de las islas, cuya irradiación de 200 millas desbordaría en la zona marítima general de otra parte contratante. Ahí se prescribe que este desbordamiento no se admite, es decir, que la zona marítima general de la otra parte contratante ha de permanecer intacta. El límite no ha de superar para no cabalgar sobre la zona marítima general del estado limítrofe. Esto se establece explícitamente y está constituida por el paralelo, y cito, que pasa por el punto donde termina en el mar la frontera terrestre de los estados en cuestión. La línea del paralelo, por consiguiente, se identifica evidentemente como frontera entre las zonas marítimas generales de los estados partes. Señor presidente, Chile está convencido de que la interpretación del texto del artículo 4 de la Declaración de Santiago, si se lee en su contexto y a la luz del objeto y del propósito, permite establecer claramente cuál fue la voluntad de las partes contratantes. Y ello incluso si la redacción del artículo 4 se puede sin duda juzgar como poco afortunada. Las partes definieron los límites laterales de las zonas marítimas reivindicadas, estableciendo que la frontera entre la zona marítima de cada uno de ellos y la del país limítrofe se representa por la línea del paralelo geográfico, partiendo del punto donde la frontera terrestre entre los dos estados adyacentes
llega al mar. La exactitud de esta interpretación, que de hecho comparte plenamente la tercera parte contratante de la declaración, el Ecuador, como el profesor Dupuy nos viene de ilustrar, se confirma por las actas de la conferencia en el marco de la cual se negoció y se adoptó la declaración. Estas actas, que la parte peruana prefiere pasar por alto, se analizaron con gran cuidado por parte del profesor Crawford, quien señaló a la atención de la Corte las correspondientes a los trabajos del día 11 de agosto de 1952. Ahí podemos leer que el delegado del Ecuador, preocupado por evitar errores de interpretación de la disposición que se estaba elaborando, a saber, el artículo 4 actual, sugirió que la declaración se redactase, y cito, basándose en que la línea limítrofe de la zona jurisdiccional de cada país es el paralelo respectivo que parte del punto donde la frontera de los países se tocan o llegan al mar. Fin de la cita. Y las actas inmediatamente dicen: todos los delegados estuvieron de acuerdo con esta propuesta. Fin de la cita. Señor presidente, los trabajos preparatorios quitan toda traza de credibilidad a la tesis según la cual la Declaración de Santiago no resolvió la cuestión de las fronteras entre las zonas marítimas de los Estados partes. Los trabajos preparatorios reflejan muy precisamente un acuerdo incondicional entre los representantes de los tres países respecto del hecho de que la declaración se iba a redactar partiendo del entendimiento según el cual, y cito, la línea limítrofe de la zona jurisdiccional de cada país es el paralelo respectivo partiendo del punto donde la frontera del país toca la del otro o se une al mar. Fin de la cita. Por tanto, el artículo 4 se ha de interpretar en conformidad con ese acuerdo. El peso innegable de los argumentos que se pueden derivar de los trabajos preparatorios no se ven reducidos por la consideración del artículo 32 de la Convención de Viena, que autoriza el recurso a los trabajos para fin de interpretación de los tratados solamente de forma complementaria. No hay lugar de extenderse ahora sobre el debate respecto del papel exacto que tienen los trabajos preparatorios en general, puesto que permiten señalar la existencia de un verdadero, y cito, acuerdo relacionado con el tratado que se adopta entre todas las partes con ocasión de la formalización de dicho tratado. Fin de la cita. Acuerdo que, como lo prescribe el artículo 31, 2A de la Convención de Viena, se ha de tomar en consideración para la interpretación del tratado en tanto en que parte integrante del contexto, a título principal, por tanto, y no de forma complementaria. La Comisión del Derecho Internacional, en su informe de 1966, se exprimió con gran claridad respecto de los acuerdos de esta índole. Y la cito: no cabría negar que cuando se establece que un acuerdo respecto de la interpretación de una disposición se ha realizado antes de la formalización del tratado o en el momento mismo de su formalización, este acuerdo se ha de considerar como parte integrante del tratado. Fin de la cita. Y la Comisión invocó, en apoyo de esta consideración, un dictum bien conocido de esta Corte en el fallo de 1952 respecto de la causa Ambatielos. Y cito: las disposiciones de la declaración tienen carácter de cláusulas interpretativas y como tales deberían ser consideradas como parte integrante del tratado, incluso si eso no se dijo de forma expresa. Fin de la cita. En el mismo orden de ideas, recientemente la Comisión, en su comentario al punto 4.7.3 de la guía sobre la práctica respecto de las reservas a los tratados,
enuncia lo siguiente, y cito: en el supuesto en que se efectúe una declaración antes de la firma del tratado y se apruebe cuando o antes de que todas las partes manifiesten su consentimiento a quedar vinculadas, el conjunto de la declaración y de su aprobación unánime aparece como un acuerdo interpretativo. Fin de la cita. En aras de ser exhaustivo, recalco que no se podría dudar que el entendimiento entre las partes revelado por las actas de 1952 se ha de describir como un acuerdo si nos acordamos de los conceptos conocidos que se derivan de una jurisprudencia bastante copiosa de esta Corte. Así han podido observar, y cito, que un acuerdo internacional puede tomar formas variadas y presentarse bajo denominaciones diversas. Fin de la cita. Puesto, y cito otro de sus fallos, el derecho internacional no impone en este sentido ninguna forma particular. Sin embargo, lo que sí hace es insistir en las intenciones de las partes. Fin de la cita. Y una vez más, en relación con un comunicado conjunto que no lleva ni firma ni párrafos, ustedes han señalado, y cito, que no existe ninguna regla de derecho internacional que prohíba que un comunicado conjunto constituya un acuerdo internacional. Fin de la cita. Y para esos fines continúan ustedes diciendo que la Corte ha de tener en cuenta ante todo de los términos empleados y las circunstancias en las cuales se elaboró este comunicado. Fin de la cita. Y por último, en un fallo más reciente de 2010, respecto de un arreglo resultante de unas actas, ustedes dijeron lo siguiente, y cito: con independencia de su denominación particular y del instrumento en el que esté consignado, este arreglo vinculaba a las partes en la medida en que ellas habían dado su consentimiento y debían conformarse al mismo de buena fe. Lo mismo sucede en el caso presente, por lo que se corresponde al acuerdo entre los tres estados que se plasma en las actas de 1952. En conclusión, la interpretación de la Declaración de 1952, incluso cuando se hace haciendo abstracción de la consideración de los elementos del contexto representados por los acuerdos ulteriores, basta para demostrar que Chile, el Ecuador y el Perú efectivamente delimitaron entre ellos las zonas marítimas reivindicadas, fijando como frontera entre sus zonas respectivas la línea del paralelo geográfico que parte del punto de la costa donde la frontera terrestre de los estados adyacentes se une al mar. Ha llegado ahora el momento de centrarnos en los acuerdos de 1954. De su análisis entraña, en efecto, toda una multitud de indicaciones que confirman de la forma más clara posible que la Declaración de Santiago había efectivamente establecido dicha frontera marítima tanto entre el Perú y Chile como entre el Perú y el Ecuador. Señalaremos inicialmente que los acuerdos de 1954 se refieren en muchas ocasiones a las fronteras entre las zonas marítimas de los tres países, como lo veremos en un momento. Ya esto es base suficiente para que se infiera que en 1954 las partes consideraban esas fronteras como anteriormente convenidas entre ellas, precisamente por medio de la Declaración de 1952. Pero más allá de este argumento lógico, hay indicaciones textuales en gran cantidad que prueban de forma incontestable que esa era la convicción común de las partes. Los instrumentos de 1954 lo dicen de forma manifiesta, testificando que no existía ningún desacuerdo al respecto entre los tres estados. La consulta del acta final de la Conferencia de Lima, del 1 al 4 de diciembre de 1954, podía ella sola bastar para reflejar una prueba decisiva.
Este documento fue firmado oficialmente por los representantes plenipotenciarios de los tres gobiernos, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores del Perú. En el considerando que allí aparece, se cita palabra por palabra y de forma como explícitamente aprobada la resolución adoptada el 8 de octubre de 1954 por la Comisión Permanente de la Conferencia sobre la explotación y la conservación de los recursos marítimos del Pacífico Sur. Esta resolución se refiere a los acuerdos anteriormente suscritos por los tres estados y recuerda que mediante estos acuerdos los tres países, y cito, determinaron las zonas marítimas sobre las cuales gozan de jurisdicción y de soberanía exclusivas. En otras palabras, las partes afirman, en primer lugar, que en 1952 ya habían previsto la determinación de las zonas marítimas sometidas a la jurisdicción y soberanía de cada una de ellas. En segundo lugar, califican precisamente esas zonas ya determinadas como sometidas a su jurisdicción y soberanía exclusivas. Esto es, en absoluto se trata para los tres estados de hacer valer que sean soberanos sobre una única zona indivisa, sino que gozan de una exclusividad de jurisdicción y de soberanía cada uno sobre su propia zona marítima, distinta respecto de la zona marítima del país vecino. Por tanto, sobre la base del reconocimiento de una determinación ya efectuada anteriormente de las zonas marítimas sometidas a la soberanía de cada uno de ellos, Chile, el Ecuador y el Perú negociaron y concluyeron los acuerdos de 1954, ninguno de los cuales tiene la vocación provisional o transitoria que pretende el Perú, puesto que su destino es velar por la aplicación de los principios establecidos por la Declaración de 1952. Además, hay que señalar que la referencia a la resolución del 8 de octubre de 1954 aparece igualmente en el preámbulo de los dos principales acuerdos adoptados, a saber, la Convención Complementaria y el Acuerdo sobre la Zona Especial Frontal Marítima. En ambos casos, efectivamente, los tres gobiernos declaran, y cito, actuar de conformidad con lo que se ha convenido en esta resolución. De poco sirve recordar que los elementos que se acaban de evocar indiscutiblemente forman parte del contexto pertinente para los fines de la interpretación de la Declaración de Santiago, desde el punto de vista de la relación de integración ya señalada. Este es el caso de los preámbulos, como lo articula expresamente el artículo 31.2 de la Convención de Viena, y lo mismo es el caso también del acta final de la Conferencia de Lima de 1954, que los representantes de los tres estados firmaron solemnemente. Nadie, creo yo, dudaría que este acta final, y por así decirlo, por definición, un acuerdo relacionado con el tratado y que se adopta entre todas las partes con ocasión de la formalización de un tratado, de acuerdo con el artículo 31, párrafo 2a de la Convención de Viena. Pero eso no es lo único. Cuando examinamos de cerca el contenido de los acuerdos de Lima de 1954, podemos derivar todo tipo de confirmaciones explícitas ulteriores. Así, la Convención Complementaria, después de haber recordado en su considerando la intención de los tres estados, manifestada en 1952, de formalizar acuerdos para la aplicación de principios establecidos en la Declaración de Santiago, y cito, en la zona económica que les corresponde, fin de la cita, prevé en el punto 3 que en caso de quebrantamiento de la dicha zona marítima, el Estado afectado deberá proporcionar sin demora la información a las otras partes con el fin de poner en concordancia los medios a adoptar, y cito, para la salvaguardia de la soberanía afectada, fin de la cita, lo cual presupone, evidentemente, que la zona marítima de cada uno de los tres países está delimitada respecto de las de los demás, sin lo cual sería imposible determinar cuál ha sido el Estado afectado. La Convención sobre las medidas de vigilancia y control de las zonas marítimas de los países signatarios, por su parte,
Prescribe, ante todo, que a cada uno de cada Estado signatario incumbe la responsabilidad de vigilar y controlar la explotación de los recursos de su zona marítima, tras lo cual precisa nuevamente que la vigilancia y el control en cuestión, y cito, podrán ser ejercidos exclusivamente por cada país en las aguas sometidas a su jurisdicción. Fin de la cita. Dejando claro, no obstante, que las naves o las aeronaves de uno de los tres países, y cito, podrán penetrar en la zona marítima de otro país signatario, fin de la cita, en el supuesto de que tal cooperación hubiera sido solicitada explícitamente por este último. Queda claro que estas disposiciones no tendrían sentido alguno en ausencia de delimitación entre las zonas marítimas de las partes. Una exégesis de este mismo tipo se podría hacer respecto de la Convención sobre el otorgamiento de permisos para la explotación de recursos del Pacífico Sur, así como la Convención sobre el sistema de sanciones. Pero para ir más deprisa, señalo la atención de la Corte sobre todo el acuerdo sobre la zona marítima especial fronteriza marítima, frontera marítima, sin retomar el análisis en profundidad que ha llevado a cabo el profesor Crawford. Me permito recordar, en primer lugar, que en el primer considerando del preámbulo se hace referencia a la frecuencia del quebrantamiento de la frontera marítima entre los estados vecinos. En segundo lugar, en el artículo primero se prevé específicamente el establecimiento de la zona de tolerancia, cuya anchura se ha de calcular, y cito, de cada lado del paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países. Fin de la cita. Los trabajos preparatorios muestran que el título del artículo fue el resultado de la recepción unánime de la propuesta del delegado ecuatoriano, señor Lara, cuyo objeto era obtener que se incorporara en ese artículo, y cito, el concepto ya declarado en Santiago de que el paralelo que parte del punto limítrofe de la costa constituye la frontera marítima entre los países signatarios vecinos. Señor presidente, el análisis sistemático de los acuerdos de Lima de 1954 prueba de forma indudable que no existía ningún desacuerdo entre los tres estados en cuanto al hecho de que la zona marítima de cada uno de ellos ya estaba delimitada respecto de la del país vecino gracias a la declaración de 1952. Pero tampoco subsistía ningún desacuerdo respecto del reconocimiento de que las fronteras que separan las zonas marítimas de los tres estados, establecidas por la Declaración de Santiago, se identifican con el paralelo geográfico que parte del punto de la costa donde las fronteras terrestres de los estados limítrofes se unen al mar. El profesor Crawford ha examinado este punto en detalle, extendiéndose en particular sobre la Convención complementaria y sobre el acuerdo sobre la zona especial marítima, cuya letra del artículo 1 es absolutamente clara cuando y no insistiré al respecto. Pero lo que sí haré es hablar de las actas oficiales de la conferencia, donde se revela la amplitud y el entendimiento completo entre los tres países respecto del trazado de las fronteras entre sus zonas marítimas. En particular, las actas de los trabajos de los días 2 y 3 de noviembre de 1954 ponen de manifiesta específicamente la decisión tomada por unanimidad de no incluir en la Convención complementaria una disposición que había propuesto el representante del Ecuador por la que se reafirmaba y se aclaraba la delimitación entre las zonas marítimas ya establecida en 1952, y ello por un motivo muy preciso. Esta disposición parecía superflua. Efectivamente, las tres delegaciones pudieron entenderse, y este acuerdo aparece explícitamente en las actas, respecto de la idea que el representante del Ecuador manifestó por las palabras siguientes, y cito, los tres países consideran que la cuestión de la línea de limitación de las aguas jurisdiccionales está resuelta y que esta línea está constituida por el paralelo que pasa por el punto
punto donde llega al mar la frontera terrestre de los dos países en cuestión. Fin de la cita. El representante del Perú, por su parte, declaró que daba su aprobación a este planteamiento, pero que deseaba precisar que este acuerdo ya se había establecido en la Conferencia de Santiago y consignado en las actas correspondientes a solicitud del representante del Ecuador. Señor presidente, las actas de 1954 manifiestan un acuerdo ulterior que tuvo lugar entre las partes respecto de la interpretación del tratado, que se ha de tener en cuenta obligatoriamente para los fines de su interpretación, como lo prescribe el artículo 31, párrafo 2A de la Convención de Viena. Efectivamente, queda claro que en un caso parecido se ha de admitir, para utilizar las palabras de la Comisión de Derecho Internacional que aparecen en el comentario del guía práctico sobre las reservas a los tratados, que, y cito, el acuerdo unánime de todas las partes constituye un verdadero acuerdo interpretativo que representa la voluntad de los amos del tratado y, en ese sentido, constituye una interpretación auténtica. Fin de la cita. Señalo que en 1966 la Comisión ya se había manifestado por palabras muy parecidas. Y cito, un acuerdo sobre la interpretación de una disposición realizada tras la conclusión del tratado constituye una interpretación auténtica de las partes que ha de considerarse incorporada al tratado para los fines de su interpretación. Fin de la cita. La interpretación de la Declaración de Santiago de 1952, llevada a cabo utilizando los criterios y métodos que estipula la Convención de Viena, permite lograr resultados seguros que van más allá de toda duda razonable respecto del hecho de que la delimitación había sido establecida claramente por vía de un convenio entre zonas marítimas. Se impone entonces confirmar la validez de dichos resultados a la luz de la práctica ulterior, cuyo papel para la interpretación de los tratados va subrayado por el artículo 31, párrafo 3b de la Convención de Viena. Esta Corte ya dispone de información muy completa y en ese sentido puedo entonces limitarme a unos pocos comentarios de síntesis centrados en Chile y en Perú. No volveré a referirme a la praxis de Ecuador, que ha demostrado el profesor Dupuy que respalda y refrenda la posición chilena. Permítaseme dar la palabra a la Comisión de Derecho Internacional, que en su célebre informe de 1966 recordaba que la importancia, en tanto que elemento de interpretación de dicha práctica seguida ulteriormente en la aplicación del tratado, es manifiesta, ya que constituye prueba objetiva del acuerdo de las partes en el sentido del tratado. El recurrir a la práctica, en tanto que medio de interpretación, está sólidamente establecido en la jurisprudencia de los tribunales internacionales. Fin de cita. Son muchos, de hecho, en efecto, los fallos de esta Corte de antes y después de 1966 que así lo señalan. Evocaré un solo ejemplo, el fallo de 1999 en el caso de la causa de la isla Caciquil y Cedudo. Señaló esta Corte que, y cito, la Corte en el pasado, cuando le correspondió interpretar las disposiciones del tratado, frecuentemente ha examinado la práctica ulterior de las partes en la aplicación de dicho tratado. La Comisión de Derecho Internacional, y vuelvo al informe de 1966, añadió que la Comisión ha juzgado que la práctica ulterior, estableciendo las vías comunes, los pareceres comunes de las partes respecto de la interpretación de un tratado, debería mencionarse y tenerse en cuenta como que constituyendo un medio auténtico de interpretación al mismo título que los acuerdos interpretativos. Fin de cita. Desde luego, para que la práctica ulterior pueda verdaderamente representar un medio auténtico de interpretación, debe
deberá poseer características adecuadas. El órgano de apelaciones de la Organización Mundial de Comercio lo manifiesta claramente, utilizando un enunciado que ha recogido de la obra bien conocida de Sir Ian Sinclair sobre la Convención de Viena. Y cito: a nivel general, en derecho internacional, la esencia de la práctica ulterior de interpretación de un tratado se ha reconocido como una secuencia concordante, común y consecuente de actos o pronunciamientos que basta para establecer un patrón que implique el acuerdo de las partes respecto a su interpretación. En este caso, y el profesor Paulson ya ha dicho mucho al respecto, me limitaría a decir que respecto a la totalidad de estas prácticas podemos decir que Perú, al igual que Chile, ejerció y sigue ejerciendo de manera continua y sistemática las actividades de vigilancia, de defensa policial de la frontera meridional de su zona marítima, tal y como lo demuestran los numerosísimos episodios que Perú y Chile utilizan constantemente la frontera marítima común, identificada por el trazado del paralelo geográfico que parte del hito 1, en tanto que límite para el ejercicio público, pacífico y continuo de su soberanía a todos los niveles, llevando a cabo en el espacio marítimo así delimitado la totalidad de derechos, poderes y competencias y facultades que corresponden a un Estado costero y de los que es titular respecto a las aguas, el espacio aéreo, el fondo del mar, el subsuelo y todo lo que está sometido a su jurisdicción exclusiva, así como todos los recursos aléuticos o de otro tipo. Señor presidente, la práctica corriente de Perú y de Chile desde hace más de medio siglo, de un lado y de otro del paralelo, la posesión pacífica, constante y coherente de las zonas marítimas así delimitadas, constituyen indicaciones decisivas respecto del hecho que, por lo menos hasta la víspera del inicio del presente diferendo, ambos estados compartieron en los hechos el concepto según el cual dicho paralelo constituye claramente la frontera entre sus espacios marítimos. Dicha práctica desempeña justamente el papel de medio auténtico de interpretación de la Declaración de Santiago. Señor presidente, concluyo aquí. Les agradezco su paciencia y su atención. Y le pido, señor presidente, que le conceda la palabra para concluir nuestros alegatos al profesor Crawford.